Pues muy buenos días, queridos hermanos. En estos momentos me gustaría que fuera otra persona la que estuviera aquí, porque me siguen temblando las piernas como cuando tenía 18 años, y tenía que hacerlo también, predicar el Evangelio desde una tribuna. Pero bueno, tengo la invitación y tengo que corresponder. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4. Y leemos desde el versículo 1. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Que el Señor bendiga su palabra. Como bien decía Samuel al principio de esta reunión, pues nos reunimos cada domingo, nos congregamos, obedeciendo a la palabra de nuestro amado Señor, y lo hacemos con el propósito de recordar, honrar y ensalzar a nuestro Señor Jesucristo. Y con este motivo pensaba en estos versículos, para que ellos nos ayuden a una adoración sencilla, pero también una adoración sincera, que es lo que nos corresponde a todos nosotros ofrecer a nuestro Señor, reconociendo primero el poder y la gracia de nuestro soberano Dios y esperando su bendición a través de la comunión que podemos tener con Él, la comunión que podemos tener también los hermanos sintiendo una misma cosa, y la comunión, cómo no, con su palabra. Para que también, cuando nosotros salgamos en esta mañana,
y salgamos al final de nuestra reunión por esa puerta, pues lo hagamos pues no con críticas que nos desmoralicen, que no nos estimulen al servicio, al amor y a las buenas obras, que no nos motiven para seguir sirviendo la edad que tengamos, niños, jóvenes, mayores, seguir sirviendo a nuestro Dios, sino salgamos con palabras que nos animen a enfrentar el reto de nuestra misión como discípulos, como veíamos esta semana pasada. Tenemos un reto como cristianos, tenemos un reto, pues animarnos unos a otros de manera que todo esto nos lleve a vivir y disfrutar ese reto, esa misión, o a llevar esa misión para que otras personas conozcan el Evangelio. Y que naturalmente no sean críticas que no nos ayuden a glorificar a nuestro amado Señor en nuestras vidas. Tenía unas palabras que no son mías, que son del apóstol Pablo, del capítulo 5, del versículo 15 al 20, que deben ser también para animarnos en esta mañana. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro deseo sea la alabanza y la gloria a nuestro Dios. Naturalmente, siempre hay un contrapunto, y es que el Dios de este siglo, Él se ha encargado y Él se ha tomado el trabajo de sustentar, no en nuestra sociedad, que eso pues es muy normal, sino también entre los creyentes, sustentar el orgullo, sustentar la mentira, el odio, la vanidad, estimulando el ego de las personas de manera que muchas se recrean y se proyectan en su autosuficiencia humana, haciendo de sus comentarios solo una especie de propaganda de la estructura de nuevas y bonitas formas de presentar el cristianismo, olvidándose de predicar al Señor Jesucristo. Formas externas que pueden ser muy bonitas y extraordinarias, conciertos, muchas cosas, pero que realmente no es predicar ni enseñar al Señor Jesucristo. De otro modo, hay quien se siente más interesado en mantener el sistema que llamamos nuestros principios, lo que conocemos, lo que sabemos, lo que hemos aprendido. Nos sentimos más interesados en todo esto que el de una dependencia real, completa y definitiva de comunión con Cristo. Podríamos llamar una dependencia que nos permita decir con sana conciencia delante del Señor lo que Pablo decía a los filipenses: para mí el vivir es Cristo. Y a veces le damos más importancia a estas cosas que se pueden decir fuera
lo que nos puedan decir otros que lo que nosotros realmente podamos sentir. Para mí, el vivir es Cristo. La canción que hemos cantado, yo no la he pedido, pero es la canción que el Señor ha puesto en el corazón de nuestros hermanos, no sé si de Samuel o del grupo de música. Vivir es Cristo. Y esta debe ser nuestra preocupación, nuestro deseo, vivir al Señor en nuestras vidas, aparte de lo que pueda pasar, lo que pueda ocurrir, lo que puedan decir de todos nosotros fuera de esas puertas. Así que tal proceder está muy lejos de la práctica apostólica que tras la conversión de los apóstoles y de aquellos que siguieron al Señor, y también tras sus experiencias con su Maestro, pues se dedicaban a la proclamación de su Evangelio, y aún si tenían que poner sus vidas o poner o exponer su vida a su servicio por amor al Señor, lo hacían. Por tanto, bendito sea el nombre del Señor, que también nosotros hemos cantado. Ahora, los textos que nosotros vamos a usar en esta mañana para nuestra meditación van a ser pocos, brevemente 3. Y el primero es el versículo 5 que nosotros hemos leído, el que nos propone aquí el apóstol Pablo. Porque para mí, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros, si tenemos que decir algo de nosotros, como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Fijaos cuál era el sentimiento del apóstol Pablo, cuál era el sentimiento de los apóstoles, cuál era su preocupación. No era ni su testimonio, ni su experiencia, ni lo que le estaba ocurriendo a través de su trayectoria, ni siquiera cómo ellos habían empezado el camino. Pablo no desea predicarse a sí mismo, no hace una exaltación del trabajo de todo su equipo en la extensión del Evangelio. Diríamos porque tal proyección sería una proyección de orgullo, sería una proyección de autosuficiencia humana, y esto no podría, o ellos sabían que no beneficiaría a nadie, porque proyectarse uno mismo como solución a la obra del Señor en su Iglesia, proclamar lo que yo hago, lo que yo haría, esto no es evangelizar, esto es predicarse a sí mismo, esto no es evangelizar. Y nosotros sabemos que el mensaje que trae bendición, ellos sabían que el mensaje que traía vida, el que tenían que predicar y el que el Maestro le había mandado, era predicar el Evangelio, predicar la salvación a través del Señor Jesucristo, su testimonio, su vida, lo que le ocurriera a ellos, lo que ellos supieran hacer en su vida, no iba a servir ni iba a beneficiar a nadie. Así que proyectarse uno mismo como solución a la obra del Señor en su Iglesia, esto no es evangelizar. El mensaje que trae bendición es la predicación de Cristo crucificado y Cristo resucitado. Primera de Corintios, el capítulo 2,
Hay unos versículos muy extraordinarios que el apóstol Pablo les pone a los mismos corintios. Y era una preocupación esa iglesia, por todos sus avatares, por todas sus formas de entender el Evangelio. Tenían muchas preocupaciones, pero el apóstol tiene que decirle, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o excelencia de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, ¿y qué más? Y a este crucificado. Esta era mi predicación. Esto es lo que yo sabía, predicar al Señor Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en el poder de Dios. Y esta es la predicación. No nos predicamos a nosotros mismos, sino estamos predicando a Jesucristo como Señor. Y estas son palabras que repetiría Pablo en muchas ocasiones, que no importaban sus vidas, que lo que importaba era predicar al Señor Jesucristo. Y así el apóstol Pedro, en los Hechos, tiene que denunciar y predicar aquellas palabras que todos conocemos. A este Jesús que vosotros crucificasteis, a este que vosotros humillasteis, a este que vosotros habéis puesto una corona de espinas, habéis abofeteado, a este que vosotros habéis crucificado, a este Dios le ha hecho Señor y Cristo para el perdón de nuestros pecados. Sí que predicamos, no nos predicamos nosotros, sino predicamos a Jesucristo como Señor, dice el texto. Y esto es lo que debemos hacer nosotros, y no solo desde esta tribuna, no solamente cuando lo hacemos en este momento del domingo, sino desde nuestra tribuna particular, desde nuestro aposento, desde nuestro pupitre, desde nuestra cocina, desde cuando estamos haciendo la compra, desde cuando nos estamos paseando, desde donde el Señor a cada uno de nosotros nos haya puesto. No predicarnos a nosotros. No somos de esta religión, no somos de aquella religión. Somos de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y para mí es predicar la buena nueva del Evangelio. Es proclamar la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Dios a través de Jesucristo. A través de Jesucristo para todos los hombres, muerto por nuestros pecados en la cruz y resucitado para nuestra justificación, como también diría Pablo en Romanos, capítulo 4, versículo 25. Hay una preciosa historia, por romper un poco el hielo, entre niños, que cuando ya los niños tienen entre 10 y 12 años, pues en el colegio, pues los nuestros vienen a su escuela dominical. Otros niños pues van a catequesis y a veces son amigos entre ellos y hacen sus comparaciones
Y había entre ellos, en sus conversaciones, que uno decía, pues no, pues Dios es católico. Y el otro decía, el que iba a la escuela dominical, no, hombre, Dios es protestante, Dios es evangélico. Y ahí, en buena armonía, sin pegarse, pues tenían sus discusiones. Pero en fin, en esa inquietud y en esa preocupación del niño evangélico, cuando llegó a su casa, pues con toda confianza, como hacen nuestros niños, pues preguntó a su madre. Y en esa pregunta, pues le dijo, bueno, mamá, hoy he tenido un debate en el colegio, pero dímelo tú. Bueno, los niños siempre confían en sus madres, en sus padres. Dímelo tú. ¿Dios es protestante o Dios es católico? Y claro, la madre pues tenía que responder a su hijo. Y claro, dijo, afirmando, Dios ni es protestante ni Dios es católico, porque Dios es amor. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, que Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta era la realidad. Y aquí la madre, pues creo que no era el momento, pero seguía empleando la palabra de Dios para evangelizar a su hijo, para que se diera cuenta de que sí, que Dios no mora como espíritu ni en una iglesia ni en otra, ni en católico ni en protestante, que Dios es espíritu y como diría el Señor Jesucristo a la samaritana, Dios es espíritu, ni es samaritano ni es judío. Lo que Dios quiere es morar en tu corazón, Dios quiere morar en nuestros corazones. La salvación sabemos que es un don de Dios. Por tanto, es algo que el hombre nunca ha podido comprar. No se gana con dinero. Por tanto, es algo que el hombre o mujer pecador no puede comprar. Recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzado durante su vida, durante su muerte y resurrección. Ya recordáis estas palabras del apóstol también a los Efesios, por gracia sois salvos. También dijo a los romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Juan al principio de su evangelio lo expuso de esta manera, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, a quien nosotros tenemos que predicar, a quien nosotros tenemos que anunciar, de quien nosotros tenemos la obligación de dar su imagen. La salvación es un regalo de Dios y no hay indulgencia, ni hay reliquia, ni hay oro, ni hay plata con la que yo pueda comprar el favor de Dios. No hay buenas obras que yo pueda hacer, porque nuestras mejores obras son como trapos de justicia. Fue la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Dice Pablo que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pedro también dijo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino corruptibles como oro y plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo. Solo por gracia, solo por amor, hemos sido comprados, hemos sido redimidos, solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La predicación de Jesucristo como Señor y su sacrificio en la cruz es la garantía que Dios está poniendo a nuestro alcance. Es la garantía que Dios pone a tu alcance. La predicación como Señor y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y es posible nuestra salvación porque hay una garantía de que alguien ha pagado por tus pecados, que alguien ha querido poner su vida para que tú seas redimido. Y este fue el mensaje apostólico, y este es el mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados que tiene la Iglesia para nuestros días. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Ahora el versículo 5 sigue, ¿verdad? Sino a Jesucristo como Señor, pero dice, y a nosotros, refiriéndose a ellos mismos, al apóstol Pablo, a su equipo, a todos los que estamos siguiendo al Señor Jesucristo, pero a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. A nosotros como vuestros siervos. Y cuando Pablo, ¿verdad?, se refiere a ellos, pues se está presentando así, como su siervo. No nos predicamos a nosotros, sino como los siervos del Señor. Y a nosotros como vuestros siervos. Ahora, ¿qué nos sugiere esta frase? ¿Qué nos está sugiriendo esta expresión del apóstol Pablo? Si el Señor Jesucristo dijo, refiriéndose a Él mismo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, como dice en Marcos 10:45. Este texto realmente nos sugiere o nos enseña que solamente una actitud como la de nuestro amado Señor Jesús es digna de los que le siguen. Somos siervos de nuestros hermanos por amor a Jesús. Y a nosotros, si tenemos que presentarnos en algún momento, si tenemos que compartir algo en algún momento con la familia en la fe, es en una presentación como su siervo. El dueño del rebaño es el Señor. Jehová es mi pastor. El Señor Jesucristo, recordáis en Juan 10 todas aquellas palabras. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por su oveja. Así que el dueño del rebaño, el dueño de la Iglesia, es el Señor. Y nosotros somos sus siervos del Señor y de nuestros hermanos. Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La decisión de seguir a Cristo es, y todos lo sabemos, es una decisión personal. Nadie nos obliga. Estemos en la edad que estemos, en la circunstancia que sea, nadie nos obliga a seguir al Señor. Es una decisión personal que cada uno de nosotros tomamos. Pero es una decisión que debe ser confirmada, que debe ser vivida y practicada cada día. Hay mucha gente que a veces toma decisiones momentáneas, levanta la mano en un culto, dice, yo acepto a Cristo, yo soy del Señor, pero
luego su vida o sus vidas no, o están diciendo totalmente lo contrario. Debe ser confirmada, debe ser vivida y debe ser practicada cada día, realmente. Como siervos del Señor, pero también como siervos de nuestros hermanos, como siervos de toda la familia de la fe. Y a nosotros, dice el apóstol, como vuestros siervos. Predicamos a Cristo y si en algún momento tenemos que hablar de nosotros, es presentarnos como vuestros siervos. Ahora el Señor, después de explicarle en Lucas capítulo 9, en los versículos 22 y 23, a todos aquellos que le seguían el programa de humillación por el que tenían que pasar, pues les pone unas condiciones. El Señor pone condiciones a sus discípulos. Y esto nos debería de también llamar la atención y estar atentos a lo que el Señor nos dice en su Evangelio. Los condicionantes no es que sean pescadores, ingenieros o comerciantes, o sean altos, o sean mujeres bajas, vistan mejor o vistan peor. Los condicionantes no es que sean hombres o mujeres, altos o bajos, jóvenes o viejos, sean licenciados o tengan estudios en el Seminario Teológico de Jerusalén. El Señor no les pone estas condiciones. Vais a ser mis seguidores, pero tenéis que estar preparados. Tenéis que tener unos estudios, unas condiciones. Tenéis que estar realmente acondicionados para salir al campo a predicar la palabra. Tienes que hacer esto, o tienes que dejar de hacer aquello. Y el Señor en estas palabras, estos condicionantes que les pone, lo que les dice en Lucas capítulo 9, 22, 23, es que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, dice en Mateo. Seguir al Señor es poner su vida para el Señor. Es poner su vida para su iglesia, es poner su vida para su hermano. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. Y tomar la cruz, en este caso, es la disposición con la que el verdadero discípulo de Cristo ha de seguir a su Señor. Tomar la cruz es tomar el camino del Calvario con el Maestro. Es recorrer con Jesús el camino de la humillación y estar listo para morir, si es preciso, por causa, y vivir como siervo en el servicio a su iglesia. Otra vez repetir las palabras del apóstol a los filipenses. Para mí el vivir es Cristo. Es tomar su cruz, es acompañarle en el camino, es seguir con Él en lo que Él ande, en lo que Él esté. Vivir para Cristo es también vivir para nuestros hermanos, para amor al Señor. Y a nosotros, ¿verdad?, como vuestros siervos. No es que los hermanos vivan para mí. No es que los creyentes vivan para mí, que yo estoy en otra posición, estoy un poquito más alto, tengo mejores conocimientos, estoy mejor preparado. A nosotros como vuestros siervos. Los hermanos no tienen que vivir para mí. Yo tengo que vivir para ellos.
Pablo habla por su propia experiencia. Creo que cuando está escribiendo, ahora el versículo 6, dice el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo habla por su propia experiencia y creo que cuando está escribiendo estas palabras se está acordando de aquel día glorioso cuando Cristo le salió al encuentro y resplandeció en su corazón. Y recordáis aquella experiencia tan extraordinaria de Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6, donde Pablo, o Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué persigues a cristianos? ¿Por qué encarcelas a cristianos? ¿Por qué matas a personas que me están siguiendo? Pero fue aquel resplandor y aquella luz tan extraordinaria quien le derribó, quien le hizo bajar del caballo. Cristo fue la luz de Pablo en aquel momento. Cristo le hizo caer en la realidad de su vida. Cristo es la luz de los hombres. Y en el encuentro personal con Él, Cristo se revela en toda su gloria. Cuando una persona da su corazón al Señor y se rinde a su señorío, Dios opera, Dios trabaja en toda su personalidad humana, dándonos una nueva mente, unos nuevos sentimientos, y nos va abriendo esa ventana en la que empezamos a ver su gloria. Otro resplandor, otra luz, la que me hace derribar o caer del caballo, la que me hace ver esa vida pasada, arruinada, desastrosa, que realmente está empobreciendo mi vida, y sobre todo me hace ver esa luz extraordinaria, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo, ¿por qué me persigues? Ahora el versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora este texto sirve de enlace entre lo que precede y lo que sigue. ¿Y a qué llama Pablo tesoro? Tenemos este tesoro. Pues el apóstol llama tesoro al Evangelio. Pablo llama tesoro al Evangelio porque no hay joya más valiosa ni provechosa como el contenido y el anuncio de la buena nueva de salvación, vida eterna en Cristo Jesús para todo aquel que cree. Vida eterna para todos los hombres. Pero este tesoro, la palabra de Dios, dice que tenemos porque tenemos este tesoro en vaso de barro. Tenemos este tesoro en vaso de barro. El Evangelio es el gran tesoro que Dios nos ha dejado para enriquecer nuestras vidas. Su palabra, la Biblia, la que leemos, en la que meditamos, su palabra nos enriquece, nos estabiliza, o nos da estabilidad familiar. Cuando
se consulta y cuando se medita en ella, realmente las cosas se pueden ver de otra manera en nuestra vida. Pero un tesoro tan valioso, tan extraordinario, una joya de tanto valor, Dios ha querido que sea llevada, que sea exhibida, que sea proclamada y sea ofrecida por hombres y mujeres débiles y frágiles, mortales, vasos de barro como somos nosotros. Y no puedo dejar de leer aquellos versículos de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31, donde el apóstol Pablo está diciendo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esos tesoros en vasos de barro, puestos en hombres y mujeres débiles, como los describe aquí el apóstol, a fin de que seáis o de que nadie se jacte en su presencia, más por él estáis vosotros en Cristo, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como que está escrito, el que se gloríe, pues gloríese en el Señor. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Bueno, es conocido el uso de la metáfora del vaso de barro en las Escrituras para describir la humanidad del hombre, arrancando la idea desde el mismo relato de la creación del hombre en Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero Isaías lo describe mejor. Isaías 64, 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos tu barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Jeremías también está hablando de ese alfarero que está construyendo el barro, de ese barro que se deteriora, pero también de ese Dios que quiere, o ese alfarero que quiere reformar, quiere dar una nueva imagen de aquel vaso que está formando. El vaso de barro siempre lleva el signo inequívoco de la fragilidad, siempre está expuesto a quebrarse. El vaso de barro siempre está expuesto a romperse, pero el poder que lo utiliza no conoce límites. Y Pablo, experimentándolo en sus propias carnes, en su propia vida, sintiendo la debilidad, sintiendo un aguijón en su carne, tiene que decir, o tiene que sentir, después de rogar una y otra vez al Dios que le quite ese aguijón, tiene que escuchar aquellas palabras: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El hecho paradójico de que una vasija tan frágil sea portadora de tan rico tesoro tiene por objeto poner de relieve que el Evangelio y sus efectos con sus resultados en las vidas y corazones de las personas no se debe a competencia entre uno y otro, no se debe a estrategia, ni a capacidades humanas, ni a elocuente oratoria,
sino el sublime poder de Dios, que es quien produce por medio del Espíritu Santo la transformación de personas y los cambios de corazones. Versículo 7, esa segunda parte que leíamos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué tenemos ese tesoro en vasos de barro? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea de nosotros. La excelencia del poder, la manifestación del poder, toda la obra y toda esa manifestación de su obra sea de Dios, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Creo, queridos hermanos, que el hombre no puede robar la gloria a Dios. El hombre no puede quitar gloria a su Dios. No puede ponerse delante de lo que Dios está haciendo en su pueblo, en su iglesia, y a veces con nuestras actitudes y nuestros comportamientos creemos que estamos por delante de lo que Él está haciendo. Samuel, cuando leía en Mateo capítulo 5, en su presidencia, nos decía en ese capítulo 5 algo extraordinario. Lo que somos y para qué somos. ¿No era así la palabra? Somos. Y nos decía lo que somos, bienaventurados, gozosos, alegres. Pero ¿para qué somos? Y fijaos cómo termina el versículo 16. Ser sal de la tierra, ser la luz del mundo, alumbrar, brillar, decir dónde está la dirección y la guía para que el mundo crea. Pero termina el versículo 16 diciendo, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si algo brillamos, si algo hacemos, si en algo estamos, no es para brillar cada uno de nosotros, es para que brille la gloria de nuestro Dios. Ahora el apóstol, en este versículo 8, versículo 9, ya terminamos, contrasta aquí lo que ocurre a una frágil vasija de barro con la manifestación del sublime poder de Dios en la más difícil o las más difíciles circunstancias por las que los creyentes atravesamos. Y está diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Y qué verdad, ¿verdad? Qué verdad tan extraordinaria. Que estamos atribulados los creyentes, aquellos que seguimos al Señor, aquellos siervos que sirven a su pueblo y dan testimonio, que tienen que exponer su vida, que están atribulados. Pues estar atribulado es estar en una continua presión de múltiples problemas que a veces nos pueden convertir en personas irritables y hasta inútiles para el servicio de Dios. Pero no estamos angustiados. Estamos atribulados, pero no angustiados. Mas no sin salida. Que estamos en apuro, pero no estamos desesperados. Que estamos perseguidos, no estamos desamparados. Y hace una semana, o la semana pasada lo veíamos, cuando exponía a nuestro hermano, tenemos el cuidado de Dios en nuestra vida todos los días y hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. Que estamos derribados, pero no destruidos.
no puestos fuera de combate. El Señor siempre tiene una mano tendida para todos nosotros. Y en cualquier situación, por penosa que sea los hijos de Dios, tenemos en Él y de Él consuelo, ayuda, fuerza. Siempre hay, sí, derribado, pero no, ¿verdad? Pero no angustiado. Siempre hay un pero no que hace llevadera y consoladora la situación más difícil y peligrosa que sea. Son muchas las circunstancias en las que los creyentes pasamos por peligro, siempre acechados por Satanás y abrumados por múltiples problemas, pero tenemos la confianza de que el Señor está con nosotros, controla la situación. Pablo declaró en muchas ocasiones momentos de dificultad, de vendavales, de tormenta, en medio de la mar, perdido. El Señor me libró, el Señor estaba conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días. Pues quiera el Señor que en esta mañana hayamos aprendido, yo el primero, pues no nos prediquemos a nosotros mismos, queridos hermanos. No somos tan importantes, no nos prediquemos a nosotros, con todo lo que ello implica. Que la misma misión, en segundo lugar, que la misión y el mensaje que tiene la Iglesia es predicar a Cristo. Que para mí es vivir a Cristo y predicar a Cristo. Y en tercer lugar, que Dios quiere usar hombres y mujeres como nosotros, frágiles como vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Él nos ayude y Él también nos anime a continuar hacia adelante bajo la dirección y la guía de su palabra. Señor, en esta mañana nos gozamos en estas palabras. Perdona las torpes nuestras y permítenos, Señor, desde nuestro corazón y desde nuestra vida, ser luz para otras personas, ser sal para ellas y podamos predicar tu Evangelio en forma como tú quieres, que sea eficiente, que sea eficaz y que siempre sea para la gloria de tu nombre. Sigue utilizando hombres y mujeres. Damos gracias por lo que has traído hasta aquí, que han servido para que te podamos conocer y podamos, Señor, entender tu palabra. Sigue usando hombres y mujeres para la gloria y la extensión de tu reino. Pedimos por ello y pedimos que nos sigas cuidando y bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén.